Camaradas, esperemos que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora a la que este video los esté tomando. Les mandamos un gran saludo en Geopolítica para Tercermundistas, donde ustedes saben muy bien que lo único riguroso es el contenido. Y en aras de mantener este rigor, ustedes saben muy bien que lo que privilegiamos es hacer un análisis multinivel de los acontecimientos que abordamos. Y pues el que hoy vamos a abordar es el que está acaparando los medios, el que está acaparando las discusiones en redes sociales, analistas, etcétera, 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 que es la caída de Bakhmut o Artyomovsk en manos rusas. Bien, pues como lo he dicho, vamos a hacer un análisis multinivel de lo geopolítico, a lo estratégico, a lo operativo. También vamos a ver algunas cuestiones históricas. Esperamos estar a la altura de su atención y nada, sin más rodeos, pues vamos a comenzar con esta presentación, camaradas. Y bien, camaradas, la verdad es que pocas cosas son más antipedagógicas y aburridas que leer un libro palabra por palabra, pero hay veces que es necesario, sobre todo cuando estamos buscando un análisis serio, un análisis que en su multidimensionalidad pues también tenga en cuenta el aspecto teórico y pues lo hemos dicho, parte de nuestro sello pues es la rigurosidad del contenido y pocas cosas son más rigurosas dentro del pensamiento militar o mejor dicho, ninguna cosa, ningún texto es más riguroso dentro de la teoría militar que el de Clausewitz. Sí, hay estudios más recientes, hay estudios que uno puede decir rebaten algunos puntos específicos de los postulados de Clausewitz, pero en líneas generales es un texto que sigue estudiando en las academias militares de todo el mundo y ciertamente es el texto más importante del pensamiento militar, ¿no? Y sin más rodeos, Clausewitz dice, surge ahora el problema de cómo se puede influir sobre la probabilidad de éxito. En primer lugar, se puede conseguir, como es lógico, utilizando los mismos medios aplicados para derrotar al enemigo, es decir, la destrucción de sus fuerzas militares y la conquista de su territorio. Sigue unas cuantas palabras más adelante. El ataque a las fuerzas enemigas será algo muy distinto si tratamos de reforzar el primer golpe con una sucesión de otros hasta alcanzar la total destrucción, o bien si nos contentamos con una victoria destinada tan solo a quebrantar el sentimiento de seguridad del enemigo, haciéndole percibir nuestra superioridad y suscitando así la desconfianza en su futuro. Si esta es nuestra intención, proseguiremos con la destrucción de las fuerzas enemigas solamente hasta donde sea necesario para el logro de este propósito. Continuaba Clausewitz. De manera análoga, la conquista de territorio enemigo resultará una medida diferente, y el objetivo no consistirá en derrotar al adversario. Si tal fuera nuestro objetivo, la destrucción de las fuerzas enemigas sería una acción realmente efectiva y la apropiación de sus territorios sería una mera consecuencia de ello. El hecho de apoderarse de esos territorios antes que las fuerzas contrarias hayan sido desmembradas tiene que ser siempre considerado solo como un mal necesario. Y ya por último en ese orden de cosas, por otro lado, si nuestro propósito no fuera el de derrotar por completo a las fuerzas enemigas, y si tenemos la convicción de que el enemigo no busca, sino que incluso teme llevar la lucha a un terreno sangriento, el hecho de apoderarse de una parte de su territorio, parcial o completamente desguarnecido, constituirá en sí mismo una ventaja, y si esta ventaja es suficientemente grande como para que el enemigo desconfíe del resultado final, habrá que considerar entonces esta como una vía más corta hacia la paz. Estas palabras hay que tenerlas muy en cuenta porque desde mi perspectiva eh, explican como ningunas el modo de actuar de los rusos no solamente durante esa campaña sino durante toda la contienda ucraniana en general. Ya lo hemos analizado en varios podcasts, en varias intervenciones anteriores. Los rusos han ido escalando el nivel de guerra. Los rusos han cambiado el cariz estratégico del conflicto ya en varias ocasiones, producto de diferentes circunstancias en el frente, esto hay que decirlo. Las vamos a analizar. Para abordar esta batalla vamos a ponerla primero en su contexto. Pero insisto, hay que tener todas estas líneas en mente porque esta va a ser la forma en la que el Estado Mayor ruso va a actuar y va a tomar las decisiones que lo llevaron hasta esta batalla de Bakhmut. Bien, vamos a ello. Pues bien, camaradas, ustedes ya lo saben, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la guerra es un acto político. Es decir, es una acción o un conjunto de acciones que están buscando alterar las relaciones de poder existentes entre agentes de la misma índole, es decir, entre agentes sociales políticos. Y al ser un acto político, la guerra persigue un fin político, es decir, alterar estas relaciones de poder de tal manera que aquel que emprende las hostilidades, aquel que toma la iniciativa en la guerra, salga beneficiado de la misma. Y ojo, esto hay que tenerlo en cuenta. El fin político no es algo estático. El fin político va a variar
de acuerdo a la manera en que tú te desenvuelvas en la guerra, al costo en el que incurras en ella, a las cuestiones que tú no hayas previsto, que te hayan dificultado una u otra cosa, agentes implicados, escalamiento del conflicto, en fin. El fin político no es algo monolítico, no es algo físico, pero lo que sí podemos asegurar es que siempre se está buscando salir beneficiado del conflicto. Bien, y bueno, ¿cuál es el fin político de los rusos en Ucrania? ¿Qué están buscando los rusos en Ucrania? Muchos medios, analistas y evidentemente políticos en Occidente, que para no poner estas comillas vamos a ser más precisos en la terminología y vamos a referirnos como atlantistas, porque Occidente, o de Occidente Rusia también es parte y una parte muy influyente, aunque les pese. eh, Muchos medios, analistas, opinólogos, en fin, eh, decían la barbaridad de que Rusia quería conquistar el mundo empezando por Ucrania, como en primer lugar, como si Rusia tuviera esa capacidad, ¿no? En realidad, dado el despliegue de fuerzas y sobre todo dado los objetivos que Putin se planteó explícitamente para esta campaña, lo que estamos viendo es que lo que Rusia buscaba era atraer definitivamente a Ucrania a su área de influencia. ¿Cómo buscaba hacerlo? Buscaba hacerlo quitando de los órganos de toma de decisión a aquellos grupos ideológicos que eran abiertamente antirrusos, promoviendo la cultura rusa dentro de Ucrania, vínculos históricos y culturales que son fortísimos entre Rusia y Ucrania, esto hay que decirlo, y al mismo tiempo elevando a mandato constitucional probablemente la neutralidad por lo menos de Ucrania, ¿no? Y para esto, el medio que estaba buscando era provocar una revuelta prorrusa en Ucrania. De hecho, cuando estamos viendo el despliegue ruso, nos damos cuenta que esto era así. Es un despliegue que lo que está buscando es ser muy altisonante mediáticamente, que lo que está buscando es que los medios digan, hay rusos en Kiev, cercando Kiev, hay rusos en Izium, hay rusos en Mariupol, hay rusos en Gerson, en Donetsk, en Lysychansk, en fin. Lo que están buscando los rusos es que los ucranianos, en términos de moral, es decir, en términos de su voluntad para pelear, se vean abrumados, depongan las armas, que se unan al ejército ruso y, de ser posible, que una multitud con flores le abra las puertas de la ciudad a las tropas rusas, de la ciudad de Kiev a las tropas rusas, perdón, las reciba con flores, tumbe al gobierno y este asunto se soluciona rápido. Con esto, los rusos le devolverían el golpe de estado que los europeos y los estadounidenses propiciaron en el Maidán. Habría una guerra que la verdad sería muy corta, o un enfrentamiento que sería muy corto, lo cual pues implica menos gasto económico, menos desgaste operativo, al mismo tiempo un costo político menor, porque todo parecería indicar que los europeos, viendo los hechos consumados, tenderían a aceptarlos como no tuvieran de otra. Y bueno, esta era la intención de Rusia, ¿no? O al menos eso aparenta. Y digo eso aparenta porque también hay que darnos cuenta que si bien pues los rusos atacan en un frente amplísimo, la cantidad de fuerzas que estaban disponiendo para ello eran muy pocas, eran fuerzas, la verdad, evidentemente insuficientes para una empresa así. Las fuentes más conservadoras hablan de 100.000 efectivos, las fuentes más explícitas, las fuentes, no sé qué término utilizar, las fuentes más antirrusas, si quieren, hablan de 200.000, pero incluso siendo el doble, era una cantidad de fuerzas cuestionables para una empresa tan grande, sobre todo porque hay que tener en cuenta esto, el ejército ucraniano llevaba 8 años siendo armado por Occidente, bueno, perdón, por los atlantistas, estaba construyendo líneas defensivas formidables, fortificaciones estáticas, acumulación de armas, pertrechos, durante 8 años, insisto, por estados cuyo gasto militar superaban individualmente al de Rusia, ¿no? Entonces, realmente, insisto, los rusos estaban buscando ganar esto más allá del campo de batalla, estaban buscando ganarlo en lo ideológico. Incluso en el nombre de Operación Militar Especial nos damos cuenta que esto era así, ¿no? Y bueno, con todo esto en mente, los rusos pues van a utilizar varias líneas de avance. Vamos a ver que al norte se va a contar con Bielorrusia para que desde aquí un par de pinzas avancen sobre Kiev. Vamos a ver que
los rusos también van a hacer un despliegue en torno al Oblast de Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, pero sobre todo sus esfuerzos se van a concentrar en esta parte, en el Donbass. ¿Por qué en el Donbass? Porque los rusos estaban persuadidos y todo parece indicar, dado los documentos capturados, que esto era así, de que los ucranianos estaban a punto de aplastar con un golpe decisivo a los levantamientos en Donetsk y Lugansk, ¿no? Entonces, antes de que los ucranianos aplastaran el movimiento, tomaran las dos ciudades capitales y con ello perdieran fuerza política, los rusos declaran que reconocen la independencia de estas naciones. Y nuevamente, esto nos da muchas pistas sobre las intenciones rusas. ¿Por qué? ¿Por qué los rusos no reconocen esta independencia desde antes? Porque lo que estaban buscando antes era que estos dos oblasts rebeldes dejaran a Ucrania en una situación de disputa territorial. Y bajo los estatutos de la OTAN estaba prohibido que un estado cuyas fronteras estuvieran en disputa formara parte de la alianza. En este sentido, a Putin estas provincias separadas de Ucrania no le servían. Le servían dentro de Ucrania para generar inestabilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si los ucranianos, perdón, reconocían de repente la independencia de Crimea? Una Crimea que pues ya estaba firmemente en manos rusas. En el momento en el que los ucranianos reconocieran la pertenencia de Crimea al Estado ruso, eliminarían este obstáculo de la, ¿cómo decirlo? Que ese obstáculo que significaba el mantener sus fronteras inestables, con Crimea en manos rusas ya no tenían esta inestabilidad y entonces sí podrían formar parte de la OTAN, ¿no? Sin embargo, pues el perder dos oblasts como Donetsk y Lugansk, que además están entre los más ricos en términos minerales y en términos de industria de Ucrania, iba a ser un golpe que probablemente desangrara o por lo menos, o más bien, me corrijo, pudiera ser un golpe que hiciera entrar al Estado ucraniano en autólisis, por lo menos parcial, ¿no? Y bueno, con todo esto en mente, desde la perspectiva de nosotros en Geopolítica para Tercermundistas, aquí creo que sí hablo por mi camarada Salvador, al cual le mando un gran saludo, podemos hablar de que este es el planteamiento estratégico de los rusos. Buscar una gran altisonancia política para provocar el auge promover el surgimiento de movimientos prorrusos que tomen el poder. Las operaciones militares aquí pasan a segundo plano porque su única función es mediática. Los rusos por eso no se preocupan en un primer momento por la logística, no se preocupan en un primer momento por el despliegue, por asegurar su retaguardia, en fin. El avance ruso en estos momentos la verdad es que es bastante caótico. Insisto porque el fin en este punto no es estrictamente militar, lo militar está pasando a un segundo plano, lo político aquí es lo que está primando, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la exposición de hechos, porque los ucranianos van a reaccionar. Y la reacción ucraniana, hay que decirlo, es bastante diligente. Los servicios de seguridad ucranianos hicieron una gran chamba. Ubicaron muy bien a los secesionistas, ubicaron muy bien a los partidos políticos que pudieran ser potencialmente peligrosos, potencialmente prorrusos. De inmediato hay censura en los medios. Empieza a haber incluso fenómenos de limpieza étnica, en fin. Lo que están buscando los ucranianos primero a nivel político es reprimir las facciones peligrosas y presionar a Occidente. En un primer momento vamos a ver a un Zelensky muy combativo en los medios diciendo nos han dejado solos. Creo que Ucrania no va a ser parte de la OTAN, ¿no? Empieza como que a bajar los brazos. ¿Por qué? Porque esta imagen ante la prensa occidental es muy potente. Recordemos que Estados Unidos ha salido por piernas de Afganistán de una manera vergonzosa, catastrófica, que la invasión de Irak fue una catástrofe geopolítica porque en su intento de cercar a Irán terminaron teniendo a Irán en la frontera con Israel. Y esta imagen o el costo de ver abandonado a Zelensky o el costo de ver a Zelensky declarando que se ha quedado solo, el costo de ver a Zelensky diciendo que la OTAN había incumplido sus promesas hubiera sido demasiado alto. En ese sentido, Zelensky juega bien esta carta de víctima ante los medios y presiona a Occidente para que Occidente mande ayuda a pesar de las claras advertencias de los rusos. Ahora habrá que debatirlo desde la perspectiva de un servidor,
Occidente ya tenía planeado esto independientemente, perdón, me corrijo, ya no lo vuelvo a decir, los atlantistas ya tenían planeado esto e independientemente de lo que sucediera, iban a mandar ese apoyo a Ucrania. De hecho, también es altamente probable que los rusos por eso hayan decidido sí o sí lanzar la ofensiva, porque sabían que el apoyo atlantista a Ucrania iba a continuar hasta que hubiera sido muy difícil el librar esta guerra, ¿no? Ya lo habíamos comentado incluso antes de que comenzara la guerra, el costo de no actuar para Rusia era impagable. Sí o sí tenían que atacar. A nivel operativo, lo que van a tratar de hacer las tropas ucranianas es hacer un repliegue a sus multiplicadores de fuerza. ¿Qué es un multiplicador de fuerza? Es una posición o una táctica o la adopción de un armamento que te permita multiplicar tu fuerza a pesar de que no multipliques el número de hombres. En este sentido, los ucranianos tenían, insisto, 8 años preparando sendas líneas defensivas en el Donbass, que vamos a exponer más adelante, que es a donde los ucranianos van a intentar retirarse. Los ucranianos van a intentar hacerse fuertes en estas ciudades fortaleza para que desde ahí poder librar las batallas en condiciones más ventajosas contra los rusos, ¿no? Esto pues utilizando la batalla urbana como medio principal. Sabemos que pues las ciudades son lugares poco aptos para la lucha con blindados, son lugares en los que un ejército que está buscando abrirse paso pues suele sufrir mucho, sobre todo en edificios interconectados, de hecho de la época soviética, que estaban pensados precisamente para ese tipo de batalla. Y bueno, a nivel estratégico lo que van a hacer es ganar tiempo con las negociaciones. ¿Cómo es esto? Los ucranianos van a buscar persuadir a los rusos de que están buscando la paz. Insisto, estas declaraciones de Zelensky al decir que Ucrania no va a ser parte que al parecer Ucrania no será parte de la OTAN, sumadas a aquellas que decían que se puede partir de una negociación en la cual pues se revise en 10 años el estatus de estas repúblicas separatistas, que lo de Crimea también se puede negociar en 10 años, en fin. Zelensky está buscando negociar y todo parece indicar que logra engañar a la delegación rusa. Y en ese sentido, los rusos van a hacer una pequeña pausa operativa. Una pequeña pausa operativa que le va a permitir a los ucranianos reorganizar sus líneas, retirarse a posiciones más ventajosas y sobre todo que va a ser utilizada para ganar fuerza en el exterior. Vemos en esta lámina una foto icónica, una foto que tiene a Boris Johnson, por aquel momento primer ministro británico, hablando con Zelensky en Kiev, ¿no? Por David Bennett, ex primer ministro israelí, sabemos que dicho sea de paso, ex primer ministro israelí que estaba encabezando la mediación entre Rusia y Ucrania, que también pues mucho tuvo que ver con estos acercamientos de Turquía, pero bueno, ese es otro asunto. En palabras de David Bennett, fue la visita de Boris Johnson a Ucrania la que saboteó las negociaciones. Este personaje es el portavoz de Joe Biden para decirle a los ucranianos: tienes prohibido rendirte en este momento. Aquí hay que tener algo en cuenta, porque aunque pueda parecer contradictorio que los atlantistas tuvieran planeado esto y que Zelensky estuviera haciendo este farol de rendirse, es decir, que aunque en apariencia ambos pensaran en la misma vía de continuar la guerra, este hecho no quiere decir que Zelensky no sacara un provecho al intentar persuadir a sus patrocinadores de darle más apoyo, y al mismo tiempo que los patrocinadores de Zelensky no sacaran cierto provecho de presionarlo más. Vamos a ver que ahí va a haber asuntos de contratos militares, de desconexiones energéticas, de checar que todo esté bien en los cursos de acción, en fin. Una cosa es lo que se dice de dientes para afuera, pero la realpolitik y lo que se decide tras bambalinas es algo muy distinto, ¿no? Y bueno, a nivel estratégico, por último, lo que está buscando Ucrania es ganar tiempo para buscar ayuda en el exterior, para ver si puede atraer a otras fuerzas más potentes que ella misma a la guerra. Cuando los rusos
le sale mal esta jugada política, que lo es, este primer intento de invasión es una jugada política, cuando se saben embaucados en las negociaciones por Zelensky, adquieren conciencia de que van a tener que librar la guerra de una manera más operativa, es decir, el objetivo político va a seguir ahí, pero va a aparecer como menos visible y el objetivo guerrero va a tomar mayor relevancia. Con esto en mente, aprovechando esta situación de las negociaciones, los rusos van a decir, como muestra de buena voluntad, vamos a retirarnos del asedio sobre Kiev, pero esto lo único que sirvió fue para hacer un redespliegue operativo. Insisto, hicieron una pausa operativa, reorganizaron sus fuerzas, sus líneas de abastecimiento. A partir de ahí se nota una mejora muy evidente en la logística, un avance mucho más metódico de los rusos, ¿no? Y bueno, el fin político no se ha conseguido, y en ese sentido sí podemos decir que este primer intento de invasión de los rusos es un fracaso. No hay que tenerle miedo a las palabras. Tanto por el buen hacer de los servicios de seguridad ucraniano como por el hecho de que los levantamientos no prosperaron. Los rusos no tenían los apoyos que estaban buscando o los apoyos que creían tener. Y esto lo vamos a ver reflejado en un hecho muy relevante. Putin va a despedir a 2 de sus jefes de inteligencia militar. Hasta el día de hoy no sé qué pasó con ellos, pero los va a despedir porque muy seguramente, esto ya lo dirá la historia cuando las fuentes se abran, ellos fueron los que le persuadieron de que el apoyo a Rusia en Ucrania era mayor del que estaba pensando, ¿no? Se va a hacer un reajuste a nivel operativo y se va a cambiar este avance en tromba por un avance más metódico en el que el duelo de artillería va a ser el protagonista, ¿no? También se van a retirar de zonas estériles. Insisto, el asalto a Kiev es la zona más estéril. Si ustedes vieron las láminas anteriores, pues son 2 cuñas bastante amplias, bastante extensas, en las cuales no todas las partes del camino están bajo pleno control de los rusos. Entonces, en este sentido, pues era un avance muy peligroso y además insuficiente. Con 10.000 tropas no vas a tomar una ciudad tan importante como Kiev, que de hecho pues era de millones de habitantes, ¿no? Entonces, realmente aquí vemos que la intención de los rusos nunca fue tomar Kiev por ellos mismos, sino buscar que fueran los ucranianos quienes la tomaran. Y pues también otra muestra de ello es la cantidad de saboteadores que las fuerzas ucranianas apresaron, saboteadores que estaban señalando en dónde debían de aterrizar los rusos, en dónde debían de aterrizar los paracaidistas, en fin. Los rusos se hacen a la idea de que esta guerra la van a tener que ganar en el frente, ¿no? Y en tanto que la van a tener que ganar en el frente, los rusos saben que los ucranianos están esperanzados a estos multiplicadores de fuerza. Multiplicadores de fuerza que están pues en forma de sendas líneas defensivas que se encuentran aproximadamente aquí. Las vamos a señalar con distintos colores. Son ubicaciones aproximadas. Más adelante pues vamos a verlas bien, ¿no? El punto es que los ucranianos tienen su esperanza en detener a los rusos en este sector. Bien, en este sector del Donbass, en la frontera entre Donetsk y Lugansk, ¿no? Los rusos, sin embargo, están conscientes de ello, saben que esta batalla puede ser muy desgastante para los escasos efectivos con los que cuentan, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Los rusos están todo el tiempo en una desventaja numérica frente a los ucranianos. ¿Qué es lo que van a hacer los rusos? Van a hacer un reajuste estratégico en el cual van a flanquear estas posiciones de aquí. Toda esta zona de ciudades fortaleza, los rusos la van a intentar flanquear con un movimiento de pinzas gigantesco desde el Oblast de Kharkov y desde el Oblast de Zaporilla. Con todo esto en mente, pues se van a dar toda una serie de batallas en la cual los rusos van a intentar abrirse paso de manera más metódica, sí. Pero pues vamos a ver que no porque tú pienses que la guerra se va a comportar de tal o cual manera, se va a comportar de la forma en la que lo estás concibiendo, ¿no? Y es que los rusos subestimaron a los ucranianos. Los rusos no movilizaron refuerzos, insisto, incluso siendo 200.000 efectivos, eran muy pocos para una empresa tan grande, y aún así los rusos se negaron a movilizar a una mayor población. Al mismo tiempo, no construyeron defensas en profundidad en muchos de los lugares que habían ocupado. Insisto, pensando tal vez que
esta guerra sería más corta, pensando que el ímpetu que ellos tenían les iba a bastar, pensando que la ventaja aérea, que la ventaja en tanques, en artillería, pues les iba a ser suficientes para acercar a los ejércitos ucranianos aquí. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Este planteamiento era muy pertinente. ¿Por qué? Porque en esta parte del frente se encontraba la mayor parte de las fuerzas ucranianas. Algunas fuentes hablan de entre el 40 y el 60% de ellas que se encontraban aquí, entre Donetsk y Lugansk, en parte porque estaban preparando la ofensiva contra las regiones separatistas, y en parte porque era lo más lógico pensar que los rusos se invadirían utilizando como punto de despliegue todo lo que tenían en el Donbass con los movimientos prorrusos, ¿no? Con todo esto en mente, los rusos pues están acometiendo estas batallas cuando de repente los ucranianos van a hacer un par de contraataques bastante vigorosos, apoyados en gran medida por la inteligencia de los Estados Unidos, tanto en Gerson como en Kharkov. Estos contraataques van a tener un éxito desigual, pero básicamente lo que están buscando es privarle a los rusos de este plan estratégico. Insisto, si los rusos pensaban flanquear esta zona de aquí, en el momento en el que sus flancos son derrotados, no van a tener otra opción más que embestir de frente a toda la zona fortificada ucraniana, o bien hacer una pausa operativa muy larga, una gran movilización, juntar más fuerzas y acometer de nuevo la empresa de flanquear esta área fortificada, lo cual los ucranianos seguramente iban a aprovechar para acumular más fuerzas, ayuda atlantista, hacer acopio, tal vez reforzar otras líneas defensivas, en fin. Este ataque a los flancos rusos va a ser un fracaso absoluto en Gerson, va a ser un fracaso de hecho muy sangriento, pero en Kharkov va a ser un éxito muy importante. Los van a obligar a los rusos a levantar el asedio sobre esta ciudad, la segunda más importante. Los van a hacer retirarse de Izium, de Limán y de una serie de ciudades muy importantes en el oblast de Kharkov. Y bueno, con todo esto en mente, van a realizar un pequeño cerco operativo a las unidades rusas. Es decir, no van a cercar por completo a estas unidades porque van a tener una vía abierta para poder retirarse, pero esta vía va a estar bajo el control de la artillería ucraniana. Y durante la retirada, los ucranianos lo van a bombardear incesantemente. Van a hacer una maniobra que de hecho es parte, está prácticamente en el ABC del arte operacional soviético. Y pues esta retirada va a ser una catástrofe para los rusos. Van a reaccionar porque los rusos se dan cuenta de esto. A ver, estamos en una situación muy delicada, pero no es mortal por sí sola. Lo que debemos de hacer es, teniendo en cuenta que nuestras fuerzas son muy pocas, utilizar multiplicadores de fuerza. Es decir, ponernos en posiciones que nos permitan aumentar nuestras capacidades defensivas. Al mismo tiempo, pues se van a movilizar a la PMC Wagner, una compañía de mercenarios rusa, que va a ser extremadamente efectiva en el contraataque a las fuerzas ucranianas. También los paracaidistas rusos van a ser increíblemente importantes para detener la embestida de los ucranianos. La aviación va a ser otro poco importante porque la aviación va a destruir la logística ucraniana, los puntos de despliegue, acumulaciones de munición, en fin. La aviación rusa va a librar una batalla muy importante en esta fase de las operaciones. Y sobre todo se va a empezar a atacar los objetivos estratégicos profundos de Ucrania. ¿Por qué van a empezar a atacar esos objetivos estratégicos? Porque lo que están buscando es distraer a la defensa antiaérea ucraniana. Que la defensa antiaérea ucraniana que está en el frente, que está apoyando el avance de las fuerzas ucranianas, se tenga que desplegar en otros puntos del país para contener la embestida de las fuerzas aeroespaciales rusas en forma de misiles, en forma de aviación, y con esto, al no tener suficiente cobertura aérea, permitirle a la aviación rusa sumarse de una manera mucho más efectiva a las operaciones de contención de esta ofensiva ucraniana, ¿no? El objetivo estratégico en este punto de los rusos es salvar la mayor cantidad de fuerzas posibles. ¿Por qué?
Porque ya lo dijo Clausewitz en la cita inicial, el objetivo de la guerra es destruir las fuerzas enemigas, o el medio principal de la guerra es destruir las fuerzas enemigas. Destruyes a las fuerzas enemigas, desarmas al enemigo y lo que quieras obtener va a venir por añadidura. Con todo esto en mente, los rusos van a intentar, a la inversa, pensando en orden inverso, mantener a sus fuerzas armadas, salvar la mayor cantidad de efectivos posibles y, de ser posible, desgastar la capacidad ucraniana para sostener esta ofensiva. Nuevamente, para esto los ataques en profundidad van a ser muy importantes, ¿no? Y todo este es el contexto que rodea la batalla de Bakhmut. Hasta este punto iba la guerra cuando comienza esta batalla. Vamos a analizarla propiamente. Y bueno, va a haber cambios importantes en el alto mando ruso. Al mando del Estado Mayor va a quedar el general Surovikin, veterano de la guerra en Siria, para la mala prensa o la prensa antirrusa, pues el carnicero de Alepo. Pero pues en cualquier caso un general que se caracterizaba por cumplir los objetivos que se le asignaban, ¿no? Y bueno, también va a haber ahí unos cambios en la logística. Mizintsev, si no mal recuerdo, va a quedar al mando de ella. Y lo que van a buscar es la economía de fuerzas. Ya lo había comentado, se van a posicionar en multiplicadores de poder, utilizando los ríos como barreras defensivas, algunas ciudades que ya tenían algunas fortificaciones, pero sobre todo van a recortar la línea para aumentar la densidad de tropas por kilómetro que tienen. Y esto va a implicar una decisión muy difícil, la retirada de Jersón, una batalla que, aunque los rusos habían ganado, no podían sostener en términos de logística. Las carreteras necesarias para abastecer a la población de Jersón eran pocas y estaban peligrosamente cerca de un posible contraataque ucraniano en la zona de Zaporilla, ¿no? De hecho, los rusos van a empezar a invitar a la población de Jersón a que se retiren a la profundidad de Rusia, que se vayan de vacaciones. Incluso empiezan a correr el rumor de que los ucranianos están planeando volar una presa que inunde a la región, lo cual pues va a traer graves consecuencias para la población local. Y en fin, con todo esto en mente, los rusos, insisto, están buscando que la población ucraniana se retire de esta zona, se vaya para Rusia y tal vez con una población menor poder sostener logísticamente esta región. Este objetivo no se consigue, los rusos se tienen que retirar, también se retiran de Kharkov, en fin, recortan su línea y hacen esta política de economía de fuerzas, ¿no? Bien, también otro curso de acción va a ser mantener la guerra en profundidad para atacar la industria eléctrica sobre todo, lo cual va a ser muy importante porque al atacar la industria eléctrica ucraniana le van a pegar en el pie del que más cojean todos los patrocinadores de Ucrania, que es en el de la energía. Para producir electricidad, sí, hay muchas formas, pero principalmente quemas carbón, quemas gas, quemas combustóleo, en fin. Al golpear la industria eléctrica ucraniana, en medio de un escenario de subida de los precios del petróleo, los patrocinadores de Ucrania van a estar especialmente estresados. Y en ese estrés, tal vez empiecen a cuestionarse la pertinencia de seguir alargando la guerra, de seguir patrocinando Ucrania. Probablemente movimientos políticos dentro de estos países hagan que cambie el gobierno, en fin. Y este mismo estrés se lo trasladan a Ucrania porque el petróleo, la energía que va a tener que utilizar en reponer sus reservas, en mantener a la industria eléctrica nuevamente en funcionamiento, es petróleo que no van a poder utilizar para movilizar sus fuerzas, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo también van a atacar nodos de comunicación, concentraciones de tropas. Insisto, lo que están buscando es desgastar la ofensiva, hacer que los ucranianos detengan el ímpetu que habían ganado con esta fuerza, con este ataque. Una vez que se detiene el ímpetu de esta ofensiva ucraniana, los rusos van a entender que lo que van a necesitar es llevar la guerra a un plano más violento. Nuevamente, recordemos las palabras de Clausewitz. Y este plano más violento es destruir a las fuerzas ucranianas ahí en donde estén. Y las fuerzas ucranianas en este momento están concentradas en estas líneas defensivas en el Donbass. Los rusos podrían recurrir a ganar tiempo, podrían recurrir a esperar a que esta movilización de tropas se complete, este rearme, entrenamiento, hacer un nuevo redespliegue y otra vez acometer el cerco de estas fuerzas.
Pero esta carrera contra el tiempo, quién sabe si les favorezca, quién sabe si en este tiempo que los rusos ocupen, los ucranianos logren atraer otro tercero al conflicto, logren reforzarse, construir más líneas defensivas. Entonces los rusos deciden, no, vamos a enfrentarlos ahí en donde están, porque todavía tenemos una ventaja muy importante, que es la artillería. Tenemos mejor artillería, tenemos más piezas de artillería y sobre todo tenemos mayor capacidad de producción de municiones que nuestras contrapartes. Y esto va a ser la ventaja que vamos a utilizar. En este mapa estamos viendo las líneas defensivas que los ucranianos habían puesto. La primera, que parte de Rubizhne, pasa por Severodonetsk, termina en Popasna, pasa por ahí otras dos, Solote y otro par de ciudades que ahorita mismo no recuerdo bien, no alcanzo a leer. Tenemos una segunda línea defensiva que pasa por Lysychansk, va por Soledar y termina en Bakhmut. Esta línea que pues es la que se acaba de romper en este momento, con esta batalla de Bakhmut. Y tenemos una tercera y última línea defensiva que pasa por Slaviansk, Kramatorsk, Drubishne y Konstantinivka, si no mal recuerdo. Son las ciudades en las que se apoya, ¿no? Bien, no es casualidad que los ucranianos hayan elegido este terreno para establecerse en las líneas defensivas. Les había comentado que el Donbass es la región más rica de Ucrania en términos minerales y una de las más ricas en términos de industria, y por lo tanto es una línea que tiene muchas vías de comunicación. Todas las ciudades están muy bien conectadas unas con otras, pero sobre todo cuenta con una gran cantidad de colinas, de elevaciones, de valles que permiten tener una gran ventaja defensiva. Es mucho más fácil defender un terreno de este tipo que el terreno que hay en Zaporilla, que hay en Kharkov, que es mayormente llano. Sí hay algunos bosques espesos, pero de hecho los bosques le permiten a los rusos un avance mucho mejor porque les dan una cobertura mucho más efectiva ante la observación o ante los medios de observación existentes. De hecho, vamos a ver que los rusos en esta batalla por el Donbass van a utilizar mucho las líneas forestales para avanzar, porque pues, les dan una cobertura importante. No infalible, pero sí importante. Y bueno, este va a ser el curso de acción que los rusos elegirán tomar. Destruir a las fuerzas armadas enemigas, destruir a los ucranianos ahí en donde estén. Van a acometer varias ofensivas en la ciudad, en varias ciudades que vamos a ver van a tener cierto éxito. Pero bueno, antes de pasar a la batalla en sí misma, vamos a hablar de un concepto que muchos medios, que muchos opinólogos, muchos canales de YouTube, analistas, en fin, utilizan a diestra y siniestra, la verdad sin conocerlo, que es el de la guerra de desgaste. Nuevamente hay que leer a Clausewitz para esto. Hemos afirmado que el desarme del enemigo es el propósito de la acción militar. Y ahora conviene mostrar que esto es necesariamente así, por lo menos en teoría. Para que el oponente se someta a nuestra voluntad, debemos colocarle en una tesitura más desventajosa que la que supone el sacrificio que le exigimos. Las desventajas de tal posición no tendrán que ser naturalmente transitorias, o al menos no tendrán que parecerlo, pues de lo contrario, el oponente tenderá a esperar momentos más favorables y se mostraría remiso a rendirse. Esto es muy importante. Esta frase, estas líneas son la esencia de las guerras de desgaste. Persuadir al enemigo de que se encontrará en una situación más desventajosa de manera indefinida, que esta situación va para largo, que se tiene que preparar para soportar este sufrimiento durante una cantidad de tiempo indefinida, impredecible. Bien, traducido en términos más mundanos, el esfuerzo de guerra es multidimensional. La guerra es, como lo dice mi camarada Luis Trevilcock de Guerra Total, al cual le mando un gran saludo, es un esfuerzo multiagencial del Estado, ¿bien? Que implica un esfuerzo político, económico, operativo y moral. Y este esfuerzo moral es importantísimo. Hablando de moral en términos de Clausewitz, que es la voluntad
del oponente o la voluntad propia para seguir en el campo de batalla, para seguir peleando. La voluntad de pelear es lo que definimos como moral en la guerra, ¿no? No como lo que dice mi camarada Salvador, al cual también le mando un gran saludo, que es un árbol que da moras. Esto solamente aplica en el análisis geopolítico, pero bueno. Con todo esto en mente, ¿de qué depende el desgaste en la guerra? Si estamos hablando que el esfuerzo de guerra se sostiene por lo político, lo económico, lo operativo y lo moral, ¿de qué depende el desgaste de alguno de estos sostenes, de alguno de estos pilares de la guerra? En primer lugar, de la capacidad propia para minar la capacidad enemiga en la guerra. Es decir, ¿qué tanto podemos desgastar alguna de estos cuatro o los cuatro factores o algunos de ellos en el enemigo? También depende de la capacidad propia para reponer nuestras pérdidas en este sentido. Nosotros no somos inmunes al esfuerzo de guerra, nosotros también sufrimos pérdidas. ¿Qué tan capaces somos de reponerlas? Esta parte, una guerra de desgaste, no nada más se libra contra el enemigo, también el enemigo la libra contra nosotros. Nosotros la libramos en contra de nosotros mismos. Un ejemplo, ¿qué tan seguro estoy de que mi población va a aceptar tanto tiempo una guerra? Y de hecho, esto me trae a la mente la imagen que estamos viendo. La imagen que vemos son dos fotos icónicas de la guerra de Vietnam. Una foto muy cruda en la cual una aldea pues es bombardeada con napalm. Vemos a varios menores, a varios infantes correr por las quemaduras. Una de ellas pues ya completamente desprovista de vestimenta. Una imagen crudísima, terrible. Y vemos abajo otra imagen en la cual un soldado sudvietnamita ejecuta a un militante guerrillero norvietnamita. Y ambas fotos provocaron una catástrofe en la opinión pública estadounidense. Catástrofe que costó elecciones, catástrofe que de hecho obliga a los Estados Unidos a salirse de la guerra a pesar de que en términos operativos estaba ganando las batallas, ¿no? Y bueno, ya por último, también, o dentro de este apartado de qué depende el desgaste, también hablamos de la capacidad para mantener y o ampliar el esfuerzo. ¿Por cuánto tiempo podré yo mantenerme en la guerra? ¿Por cuánto tiempo podrá el enemigo? ¿Seré capaz de ampliarlo si mi enemigo hace una escalada? Todo esto lo debemos de tener en cuenta. De esto depende la guerra de desgaste. Y como se darán cuenta, hay un factor clave en todo esto: el control. El control de la situación, el control de la economía, de la voluntad política, de la voluntad de la población, en fin, de todos estos factores que sostienen la guerra. Vamos a hablar más adelante de ello. Pero con todo esto en mente, por lo tanto, podemos decir que el medio de la guerra de desgaste es llevarla al factor en el que tenemos la ventaja. Es decir, si yo tengo una ventaja industrial, voy a llevar la guerra a un enfrentamiento de intercambio de pérdidas de material. Si tengo una ventaja demográfica, la llevo a un escenario en el cual haga un intercambio de bajas. Si tengo una ventaja política en el convencimiento de mi población, o corrijo, si tengo una ventaja política en cuanto a aprobación internacional, la llevo a un plano de desgaste político. La llevo a un plano en el que yo pueda ganar más apoyos que los que gana mi enemigo. O si tengo una ventaja en términos de moral, es decir, de voluntad de mi población para pelear, llevo la guerra a un escenario en el que la población civil se involucre más en el conflicto. Tal vez no directamente, porque la mayor parte del tiempo desgraciadamente es así, pero por lo menos sí en términos mediáticos, ¿no? Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, es el terrorismo de Estado. La forma en la que el Estado ejerce campañas para utilizar el miedo y con este miedo disuadir a la población enemiga de mantener el esfuerzo de guerra. Los Estados Unidos lo hacen en Vietnam, lo hacen en Irak, lo hacen en Afganistán. Y utilizando estos mismos ejemplos, todos estos pueblos, al denunciar la masacre de la cual eran sujetos por las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues minaron la moral de una población que en realidad no entendía qué estaban haciendo ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es que si el medio de la guerra de desgaste es llevarla al factor en el que tenemos ventaja, debe de ser ya sea porque tenemos capacidad para reponer las pérdidas
que suframos en este ámbito, o bien por la incapacidad que nuestro enemigo tenga de reponerlas. Nuevamente, hablamos de cuestiones de control. Y cuando hablamos de control, debemos de preguntarnos nuevamente quién va ganando la guerra. ¿Por qué? Porque durante toda esta pausa operativa mucha gente estaba diciendo es que Ucrania va ganando la guerra, es que los rusos van perdiendo, han conquistado muy poco territorio para el esfuerzo que han hecho, para todo un año que llevan enfrentándose, en fin. En realidad, la pregunta de quién va ganando o perdiendo una guerra es algo muy complejo, es algo de perspectivas y es algo que se puede definir en diferentes planos. Tú puedes ir ganando un enfrentamiento en lo táctico, pero ir perdiéndolo en lo estratégico, y al mismo tiempo podrías ir ganándolo a nivel histórico incluso, ¿no? ¿Por qué no? Es otro nivel de análisis. En fin, los niveles de victoria o de derrota van variando de acuerdo al fin político, de acuerdo al costo de la guerra, pero sobre todo, y esto es más importante, dependiendo del grado del control que se tenga sobre las fuerzas que mantienen el conflicto. Aquel agente político que controla las fuerzas que mantienen el conflicto vivo es aquel que podrá incidir de manera más favorable en su finalización. Y en ese sentido, los ucranianos no controlan casi ningún aspecto de la continuidad del conflicto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Ucrania está poniendo los hombres y si bien es cierto que el pueblo ucraniano ha luchado valientemente en defensa de su país, la defensa de este país no requiere únicamente de voluntad y de valentía, requiere de material y sobre todo de una cosa que Napoleón decía con mucho acierto. Para hacer la guerra se requieren tres cosas: dinero, dinero y dinero. Hay guerras baratas, pero suelen perderse. Y en este punto vamos a ver que si bien los rusos han cedido terreno, su economía sigue firme. Las sanciones no salieron como los Estados Unidos lo estaban pensando, y tiene muchas reservas humanas y económicas de las cuales echar mano para una guerra de desgaste humano o material. Eso es muy importante decirlo. Que los rusos tienen ventajas sobre los ucranianos en dos ámbitos muy importantes. Ventajas muy claras, insisto, en el factor demográfico y en el factor industrial. Además, controlan en gran medida, o en buena medida por lo menos, las transferencias de material a Ucrania. Bien es cierto que los rusos no han impedido que los atlantistas le manden armas a Ucrania, armas de infantería, armas antitanque, armas antiaéreas, en fin. Pero hay muchas líneas rojas que el bando atlantista no puede cruzar sin arriesgarse a ser atacado directamente por los rusos. En el momento en el que estas líneas rojas se crucen, los rusos pueden asumir que son parte del conflicto y entonces verse legitimados a sí mismos para hacer de ellos un blanco en términos de una ofensiva nuclear. Con todo esto en mente, los rusos han permitido que poco a poco pues se entregue cierto material a Ucrania, municiones de uranio empobrecido, tanques, probablemente aviones F-16, pero no están permitiendo que se le entregue a Ucrania material ni de la cantidad, ni de la calidad, ni en la cantidad necesarias para gravitar directamente sobre el conflicto. Los rusos están permitiendo que los atlantistas entreguen material a Ucrania simplemente para alargar la guerra. ¿Por qué? Porque una guerra larga también le conviene a los rusos en el plano geopolítico. De esa parte no vamos a hablar. Pero digamos que un conflicto que se está librando paralelo es el geopolítico, y en el largo plazo, dado el perfil económico de los rusos y las palancas que han hecho alrededor del mundo, tienen una ventaja muy clara sobre sus contrapartes atlantistas. Pero bueno, los rusos permiten que llegue material a Ucrania, una, para no presionar políticamente a los apoyos de Ucrania, y dos, porque a ellos no les afecta que el conflicto se alargue. Una vez fracasada la primera fase de la operación militar, ya no les importa que el conflicto se alargue, porque pues en este punto saben que tienen cartas ganadoras muy importantes, ¿no? Entonces, con todo esto en mente, los rusos controlan en buena medida la transferencia de material a Ucrania y saben que en esta guerra de intercambio de pérdidas industriales tienen las de ganar. Y con todo esto, es cuando
empezamos a recordar algunos episodios con los cuales se ha querido comparar esta batalla por Bakhmut. Concretamente hablan de Stalingrado. Y a ver, aquí vamos a ser rigurosos como humanistas. La historia nunca se repite. Los agentes cambian, el tiempo también, los horizontes tecnológicos, los objetivos, en fin. La historia nunca se repite. Es cierto, a veces rima, eso no hay que negarlo. Y si la historia no se repite, ninguna batalla es igual a la otra. Máxime, habiendo tanta historia de por medio, ¿no? Pero bueno, al final a la gente, a los analistas, a los opinólogos les gusta mucho poner encabezados altisonantes y pocos encabezados más altisonantes que decir el Stalingrado de Ucrania o el Stalingrado de los rusos, en fin. Esto vende. Vamos a analizarlo porque desde la perspectiva de un servidor hay un acontecimiento histórico, una batalla que guarda muchas más similitudes con esta de Artyomovsk, Bakhmut, que Stalingrado, y esa es la batalla de Verdún. A ver, tanto en este momento de la historia de la Primera Guerra Mundial como hoy, vemos que hay un auge de los medios defensivos. En Verdún o durante la Primera Guerra Mundial, al menos en sus primeras fases, pues una infantería bien atrincherada, con alambre de púas y unas cuantas ametralladoras, podía contener muy fácil a las oleadas que le llegaran de infantería. Unos cuantos hombres bien habituallados de munición, con unas trincheras bien dispuestas, podrían contener a miles avanzando en campo abierto, ¿no? Al mismo tiempo, pues la artillería, incluso la de tiro oblicuo como los obuses, pues la verdad es que poco podían hacer contra una infantería atrincherada, pues con una profundidad decente. Los morteros estaban en pañales, los tanques todavía no, apenas estaban empezando. De hecho, el tanque es un producto de este escenario de guerra. El tanque es producto de la necesidad de imponerse a medios defensivos tan potente, y es un escenario muy equiparable al de hoy, el tanque, que es el medio de ataque por excelencia, el avión también, pues tienen contramedidas muy eficaces, muy baratas y en gran cantidad y de diversa naturaleza, ¿no? Entonces, la gran cantidad de armas antitanque, de misiles, minas, en fin, hacen demasiado complicado el avance la acción de atacar, ¿no? De abrirse paso entre las trincheras enemigas. De hecho, esta guerra en el Donbass ha sido una guerra mayormente de trincheras, ¿eh? Esto es algo que debemos de ver, cómo la historia tiene estos ecos tan curiosos, ¿no? Pero bueno, al igual que en Verdún, tal como Falkenhayn decide meter a los franceses a una picadora de carne, Surovikin va a denominar a su plan Operación Picadora de Carne. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, Surovikin va a buscar a los ucranianos allí en donde estén. Lo que Surovikin va a buscar es matar tantas tropas ucranianas como les sea posible. Punto. Así es crudo, es duro, pero fue así y es así, ¿no? Y bueno, hay diferencias en los perfiles, porque si bien es cierto que Falkenhayn notaba que en el año de 1916 el factor del cual los aliados estaban más escasos era el factor humano, en términos de gran estrategia, la masa del imperio francés y el imperio británico eran inmensamente superiores a las del imperio alemán. Falkenhayn va a buscar en esta batalla de Verdún meter a los franceses a una batalla de desgaste, pensando que iban a sufrir muchas menos bajas, pero vamos a ver que la tenacidad de la defensa francesa es mucho mayor de la que esperaba Falkenhayn, y que pues técnicamente es un empate con sabor a derrota para los alemanes, ¿no? Pero bueno, a diferencia de Falkenhayn, los rusos sí tienen una gran superioridad numérica en términos de capacidad humana sobre los ucranianos, pero sobre todo tienen una gran ventaja en términos de artillería. Vamos a ver que esto va a ser decisivo para la batalla, ¿no? Los rusos van a llevar, insisto, esta batalla de desgaste al factor en el que tengan más alcance, que es el factor humano, el factor industrial. Estos factores que habíamos dicho que tienen ventaja, ¿no? ¿Qué similitudes guarda con Stalingrado? La verdad es que no tantas como quieren hacernos pensar estos canales, estos opinólogos, estos analistas o medios de comunicación. Porque, a ver, en realidad lo que buscaba
el alto mando alemán en 1942 con Operación Azul es darle un golpe a los rusos en el factor en el que les fuera más difícil recuperar. Pero este factor no va a ser el humano, va a ser el factor petrolero. Los alemanes, con mucha imaginación, vamos a poner aquí la costa, el Mar Negro, esto es con mucha imaginación el Mar Negro, ahí está la península de Crimea, este es el Mar Caspio, y aquí están los centros petroleros de Rusia, ¿no? En estas ciudades en rojo, Grozny, Maikop, Bakú, etcétera, ¿no? Todas estas ciudades petroleras de los rusos, ¿no? Aquí con mucha imaginación pues está el río Volga, y por aquí va a estar una serie de ciudades entre las cuales se encuentra Stalingrado, ¿no? Que va a estar aquí en verde. Bien, lo que están buscando los alemanes en 1942 es privar a los rusos de esto, privar a los rusos del petróleo con el cual mueven su industria. Sin el factor petrolero, por mucho que los rusos hayan logrado evacuar su industria más allá de los Urales, no van a tener capacidad para mover esos tanques, para acometer otros procesos productivos, para mover a sus tropas. El petróleo es la sangre de un ejército en el campo de batalla. Y con todo eso en mente, el plan de los alemanes no era descabellado. Si privaban a los rusos de este petróleo, los podrían meter en una dificultad tal que les fuera imposible mover sus ejércitos y posiblemente rendirlos, ¿no? Para esto, lo que necesitan los alemanes es avanzar desde la línea de frente, pero internarse unos 800, 1000 kilómetros hacia el sur, hacia todos estos campos petrolíferos. Y durante todo este avance, cualquier ejército ruso, vamos a ponerlo con este color azul, cualquier ejército ruso como el 62º del mariscal Chuikov, que estuviera al norte de este eje de avance, bien podría hacer un ataque que cortara la línea de comunicaciones y dejara estas fuerzas alemanas cercadas entre el Caspio, el Mar Negro, y bueno, lo cual sería una catástrofe, ¿no? Aislar a estas fuerzas enemigas del resto del ejército alemán, porque hay que tener en cuenta un factor que muchos libros de historia del cual muchos libros de historia no hablan, que es la flota rusa. La flota rusa controlaba el Mar Negro y cortaba la retirada a los alemanes. De hecho, la flota alemana, por más esfuerzos que hizo, no fue capaz de imponerse en la batalla a la flota soviética. La flota soviética incluso tiene que lidiar con la superioridad aérea de los alemanes y aún así se basta para obstaculizar el avance alemán, para mantener una espada de Damocles sobre su cabeza. Esto también es muy importante. Los alemanes van a tener que dejar guarniciones a lo largo de toda esta costa, porque cualquier desembarco de la infantería de marina soviética pues era un peligro de la misma entidad que un contraataque del 62º, ¿no? Bien, todo esto que estoy explicando tiene algo que ver con Bakhmut. Denme un poco de tiempo. Bien, para que esta operación en el Cáucaso fuera exitosa, los alemanes tenían que quitar esta espada de Damocles sobre su cabeza. Contra la flota soviética no van a poder, pero lo que sí van a poder acometer es la destrucción del 62º ejército del mariscal Chuikov, bueno, por entonces general, ¿no? Este 62º ejército se va a retirar paulatinamente y va a decidir dar batalla en una ciudad en la cual, o más bien en un lugar en el cual tengan ventajas defensivas. La ciudad que van a elegir, o el lugar que van a elegir, va a ser Stalingrado. Por muchas razones, porque además tiene un muelle, una fábrica de tractores, las posiciones de artillería rusa son ventajosas en ambas orillas del Volga, en fin. Los rusos van a decidir dar la batalla ahí, y esa es la razón por la cual la batalla se libra en Stalingrado. No porque se llame Stalingrado, no porque esa ciudad sea especialmente importante, sino porque es ahí donde el 62º ejército soviético se ha retirado y es ahí donde hay que destruirlo. ¿Por qué? Porque si este 62º está a espaldas de este avance tan ambicioso alemán en el Cáucaso, podría producirse una catástrofe. Y de hecho, los planes rusos en Operación Urano confirman que estaban pensando hacer esto y que de hecho por poco les sale, ¿no? Pero bueno, terminado este preludio o esta explicación de Stalingrado,
los rusos ahora lo que están buscando es darle a los ucranianos un golpe en el factor en el que menos se puedan recuperar, que es el factor humano y el factor industrial. Y con ello, al igual que en Stalingrado, van a traer a los ucranianos, en este caso, a una batalla que no puedan eludir. Eh, Más adelante vamos a ver por qué Zelensky, por qué el régimen ucraniano no puede eludir esta batalla, no puede dejar de pelear ahí. Eh, Además esta batalla, otra similitud que tiene con Stalingrado es que los soviéticos antes y los rusos ahora van a anular la ventaja de su enemigo. En Stalingrado acercaron sus líneas para que la aviación alemana no pudiera actuar con efectividad, para que la artillería alemana no pudiera actuar con efectividad, y de esta forma anular la ventaja material que los alemanes tenían. Lo que van a hacer ahora va a ser lo contrario, va a ser mantener un duelo de artillería constante para aplastar a los ucranianos independientemente del nivel de entrenamiento que tengan estas tropas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina, nada más hay que borrar aquí y listo. Bien, los rusos acometen esta empresa y empiezan a tirar una por una las ciudades, o a tomar una por una las ciudades de la primera y de la segunda línea defensivas ucranianas. La primera línea, de hecho, la tomaron casi en las primeras fases de la ofensiva, ¿no? Pero en la segunda línea van a tardar un poco más porque es una línea mucho mejor apoyada. Sin embargo, la caída de Soledar va a ser bastante rápida, va a ser un golpe muy duro a la moral de los ucranianos, porque es una ciudad que era bastante extensa, tenían ahí pues muchas fortificaciones, una cantidad de tropas de buen nivel de entrenamiento importantes, y se suponía que Soledar iba a durar mucho más en la defensa y las compañías, la PMC Wagner la tomó con mucha o con relativa facilidad. Y bueno, las imágenes que vimos de la batalla son muy crudas, decenas y tal vez cientos de cadáveres de soldados ucranianos apilados en las fábricas de la ciudad. Fue una cuestión bastante gráfica, bastante difícil de ver. Pero bueno, a esta situación o a este golpe al prestigio de los ucranianos en Soledar se da en un momento en el que los apoyos atlantistas de Zelensky están pasando una crisis económica muy complicada, tanto por el aumento de los precios de los energéticos como el aumento del precio de los alimentos, los cuales al ser perfectamente inflacionarios provocan una inflación desmedida en muchos países del, entre comillas, occidente. Al mismo tiempo, pues vemos problemas en la recaudación, interrupción de las cadenas productivas, descontento en la población, varios gobiernos británicos ya cayeron, gobiernos en Estonia, en Italia, en fin, muchos gobiernos europeos empiezan a tambalearse, ¿no? Y entonces, pues esta presión de los patrocinadores del régimen ucraniano se la trasladan al mandatario ucraniano, se la trasladan al jefe del ejecutivo ucraniano, ¿no? Esta presión trasladada al gobierno de este país le hacen consciente de la necesidad de atraer a sus patrocinadores al conflicto, de convencerlos de que la inflación que se están comiendo, el descontento popular que se están comiendo, pues tiene un propósito, no está siendo en vano. Al mismo tiempo, mantener su apoyo, necesita mantener el apoyo de sus patrocinadores a pesar de esta situación económica y mantener la moral en el pueblo y en la tropa, es decir, mantener la voluntad de pelear después del desastre de Soledar, ¿no? Y pues, si tú te estás retirando continuamente de tus puntos fortificados, de los puntos que durante 8 años has preparado para mantenerte ahí, o sea, puntos que tú estabas buscando que sí, que cayeran, pero en cuestión de años, no en cuestión de semanas o meses. Estas pérdidas tan catastróficas, no en términos de extensión territorial ni en términos de fuerza, en términos de multiplicador de potencial. El equipo y las capacidades que Ucrania pierde en estas batallas son muy grandes. O sea, estamos hablando de que si tú pensabas atraer a los rusos a 16, 17 Bakhmuts, pues ahora ya nada más te quedan 4, te quedan 3. Y bueno, con todo esto en mente,
necesitas mantener la moral y pues no la puedes mantener retirándote continuamente. En algún punto de la segunda línea defensiva, los ucranianos iban a tener que pararse a pelear, porque el desprestigio, el costo político, tanto para Zelensky dentro de su gobierno como para sus patrocinadores, iba a ser muy alto. Si no era Bakhmut, iba a ser Soledar o alguna otra ciudad. Tocó que fuera Bakhmut. Y además Bakhmut vamos a ver que tiene algunas ventajas. ¿Por qué? Porque en primer lugar quiero que presten atención a este mapa físico en el cual los lugares en rojo son los más altos, los lugares en azul son los más bajos, o que tienen al azul son los más bajos. Y bueno, Bakhmut o Artemovsk se encuentra en esta parte. ¿Qué es lo que notamos? En primer lugar, vamos a darnos cuenta que es una ciudad muy bien conectada, que tiene muchas carreteras que la conectan con distintos puntos del frente. Bueno, esta ya había sido cortada por los rusos, pero aquí tenemos esta otra, varios caminos secundarios, en fin. Esta interconexión, estas múltiples vías de abastecimiento permiten alivianar la logística de la ciudad, alivianar la logística de los defensores. Si una gran cantidad de abastecimientos están pasando al mismo tiempo por una sola vía, a los rusos les hubiera bastado un ataque aéreo, un ataque con misiles para destruir esos abastecimientos que están concentrados. Muchas vías de comunicación te permiten dispersar el envío de estos abastecimientos y hacerlos menos atractivos a la aviación rusa, a su artillería, ¿no? Además, pues te permite evacuar a los heridos, darle más descanso a las tropas con mayor facilidad, en fin. Y otra situación importante, pues es que hay algunos canales que puedes utilizar como multiplicadores de fuerza, algunos ríos, ríos que además los rusos van a tener que sortear para abastecerse, y en el cruce de estos ríos pues van a ser muy vulnerables, lo van a pagar caro, en fin. Estos ríos pues son barreras defensivas naturales. Pero sobre todo, y esto es más importante, aquí vamos a dibujar estas vías de agua con azul, al menos con mucha imaginación. No son vías muy profundas, pero pues son un punto de apoyo defensivo importante. Pero sobre todo, esta parte de aquí, toda esta parte en rojo, voy a utilizar otro color para que se vea más fácilmente, perdón, voy a utilizar este morado. Toda esta parte en rojo son alturas que dominan la ciudad. Y estas alturas están mucho más cerca de Bakhmut que las que ya dominaban los rusos aquí, en Popasna. ¿Qué es lo que te permite esto? En primer lugar, la artillería de los ucranianos va a tener mejores puntos de observación, y al tener mejores puntos de observación va a poder verter fuego sobre los atacantes de la ciudad con mucha mayor efectividad que los rusos, que además están en un terreno más bajo, que van a tener que trasladar sus vituallas por una distancia mayor desde Popasna, que está aquí, en morado, bueno, que está aquí encerrada en esta zona en morado. Y bueno, en tanto que toda esta cadena de elevaciones está cerca de la ciudad, le permite tener a los ucranianos toda la extensión de la misma a tiro, y por lo tanto cualquier ruso que ose poner un pie en esta ciudad va a estar a tiro de la artillería ucraniana y de sus observadores. En este punto es bastante lógico que los ucranianos eligieran Bakhmut para que fuera la piedra en la cual se estrellara el ejército ruso. Poniéndolo desde su perspectiva, era razonable intentar defender esta ciudad con mucha fuerza, ¿no? Era muy razonable poner a los rusos aquí en una situación muy desventajosa. Sin embargo, vamos a ver que a pesar de todas estas ventajas defensivas que los ucranianos tenían, los rusos van a hacer un orden oblicuo en términos estratégicos. Es decir, van a tener una uniformidad relativa de línea prácticamente en todo el frente, que va desde Gerson hasta... ¿qué les gusta? Hasta la frontera con Belgorod. Una línea relativamente homogénea, pero en un sector en específico van a concentrar una gran cantidad de tropas. Eso es en lo que consiste un orden oblicuo, no es algo que nos hayamos inventado, esto se da desde la antigüedad, los franceses eran especialmente efectivos en las guerras napoleónicas para utilizarlo. Y bueno, los rusos van a mantener, van a utilizar una gran cantidad de tropas
para atacar Bakhmut, ¿no? Van a mantenerse a la defensiva en una gran cantidad de plazas, van a mantener de hecho una inferioridad numérica en prácticamente toda la línea, a excepción de Bakhmut, en la cual van a tener una superioridad numérica bastante importante con respecto a los ucranianos, ¿no? Surovikin, ya lo habíamos dicho, va a denominar a esta operación picadora de carne, no sin razón, y lo que van a hacer los rusos prácticamente va a ser utilizar a grupos de élite, grupos de asalto de élite, con esta compañía privada Wagner, que es veterana de la guerra en Siria además, que tiene una gran experiencia de combate en batallas urbanas. Y bueno, estos grupos de asalto van a ir tomando palmo a palmo la ciudad, pero el propósito no es tomar la ciudad en sí. El propósito de estos grupos de ataque no es tomar territorio, tal como lo dice Clausewitz, es destruir las fuerzas enemigas. Y los rusos se dan cuenta que los ucranianos están peleando por cada palmo de terreno aquí. Sin embargo, para hacer más efectiva la acción de los grupos de combate rusos, le van a prestar muchísima atención a lo que sucede en los flancos. ¿Por qué? Porque los flancos de la ciudad, los rusos van a tomar las alturas y desde las alturas van a empezar a mantener duelos de contrabatería contra los ucranianos, que poco a poco van a ir cediendo terreno paulatinamente en los flancos de la ciudad, hasta el punto de que voy a intentar dibujar una línea de frente relativamente decente. En un momento vamos a utilizar este color, que será bueno, este verde. Van a intentar tomar los flancos de esta ciudad de tal forma que consigan un cerco operativo de la misma. Es decir, este cerco operativo va a poner al alcance de la artillería rusa las carreteras por las cuales se abastece la ciudad. Y al estar a tiro de la artillería rusa, la presión que están sufriendo por la escasez estos soldados se multiplica. Al tener menos municiones, menos vituallas, su esfuerzo de combate se hace más ineficiente. Y este esfuerzo de combate le va a permitir a las tropas rusas ir ganando más terreno, y en tanto que ganan terreno y hay mucho capital político invertido en esta ciudad, pues los ucranianos se ven obligados a reforzar, ¿no? Sin embargo, los ucranianos se van a dar cuenta de esto. De hecho, se sabe que el Estado Mayor ucraniano le sugiere a Zelensky retirarse de Bakhmut. Y es en este punto en el que se da uno de los episodios más curiosos de la guerra, que es lo que desde la perspectiva de un servidor, y creo que también hablo por el camarada Salvador al respecto, es un bulo de Yevgeny Prigozhin, que es la manera correcta de pronunciarlo según tengo entendido. Prigozhin, el jefe de Wagner, finge una pelea con el Estado Mayor ruso por la artillería, porque no están cuidando bien los flancos, que hay una falta de coordinación entre las unidades. Y al fingir esta pelea, muchos ucranianos, altos mandos, se convencen de que podrían resistir ahí, de que los rusos podrían colapsar fruto de sus propias diferencias. Mandan aún más tropas de élite, pero lo único que sucede es que los rusos estrechan el cerco, siguen manteniendo estos duelos de artillería, y independientemente de la gran calidad de las tropas que los ucranianos involucraron ahí, por mucho que seas el mejor Navy SEAL, por mucho que haya de las mejores tropas atlantistas involucradas y disfrazadas de ucranianos en esta ciudad, por muy bueno que seas en lo que haces, no puedes resistir un impacto de 155, de 152. Realmente nada puedes hacer ante un cañonazo de ese calibre, ¿no? No hay cuerpo que lo resista, ni blindaje que lo resista, blindaje personal al menos que lo resista. Y pues así las cosas, los rusos, tal como en Stalingrado, hacen que los ucranianos pierdan la única ventaja que tienen, mantienen esta dinámica de lucha, y a fuerza de desgastar la logística ucraniana y de aplastar su resistencia literalmente con la artillería, demoliendo edificios sobre las fuerzas ucranianas, pues es como logran tomar palmo a palmo la ciudad, que dicho sea de paso, aunque tiene algunas ventajas en sí que le hacen un punto defensivo atractivo, no es insustituible. El capital político que Zelensky pierde con esta ciudad es enorme, la cantidad de fuerzas ucranianas que se han perdido es enorme.
Las fuentes difieren. Las más conservadoras hablan de 60.000 efectivos ucranianos perdidos aquí. Otras fuentes hablan hasta de 100.000. Es difícil cotejarlo. Los ucranianos son muy herméticos en cuanto a sus cifras de bajas. Yo creo que nunca lo sabremos con certeza. Pero en tanto que se han movilizado chicos de 16 años, ancianos de más de 60, en tanto que va la octava convocatoria, bueno, más bien la octava leva, porque no es convocatoria, esto es una leva directamente, en tanto que se está empezando a reclutar personal especializado u obreros especializados, en tanto que se están haciendo campañas para mantener la moral de la población. Pues todo parece indicar que las bajas han sido muy duras para los ucranianos, ¿no? Independientemente del nivel de pérdidas de los rusos, que también debe de ser muy grande, insisto, los rusos tienen mucha mayor capacidad de reponer estas pérdidas, los ucranianos no se pueden dar este lujo, ¿no? Y bueno, así las cosas, la ciudad de Bakhmut o Artyomovsk es tomada por los rusos hace algunos días, cae por fin, y bueno, de todo esto, ¿qué consecuencias tendrá? ¿Qué consecuencias habrá después de caída la ciudad, ¿no? Y bueno, son eventos en pleno desarrollo y la verdad es que es difícil pronunciarse al respecto. No tenemos una bola de cristal para saber qué va a suceder. Tampoco tenemos información más allá de las fuentes abiertas y por lo tanto no tan fidedigna para saber el estado de las fuerzas rusas, el estado de las ucranianas. El desgaste se antoja bastante potente para ambos, pero como decimos en economía, no importa lo que digan los agentes, sino lo que sus acciones revelan, y vamos a ver cómo se van a comportar en estos días, ¿no? Hay una posibilidad muy grande de que haya una pausa operativa para que se reorganicen las líneas logísticas y aprovechando que todavía hay algún espacio abierto entre esta ya tomada segunda línea defensiva ucraniana y la última línea defensiva, hay una pausa y aprovechen el ímpetu para lanzarse sobre ella. Todavía existe la posibilidad de que haya otras operaciones, pero sobre todo lo que está rondando sobre la opinión pública es la ofensiva ucraniana. Ya hemos hablado de eso en varias ocasiones. La verdad es que los ucranianos necesitan mantener los patrocinios de Occidente, del bando atlantista, y el mantener estos patrocinios pues implica darle resultados que puedan agitar ante su opinión pública. Biden, que les gusta Rishi Sunak, Emmanuel Macron, toda esta gente necesita decirle a su población, oye, es que le estoy recortando al gasto público, pero mira, los ucranianos lo están haciendo bien, o sea, tus euros, tus dólares están siendo bien invertidos, están siendo aprovechados, mira, están en plena ofensiva contra los rusos, ¿no? El gasto, el recorte a salud, a educación, a ayudas, pues está feo, pero mira, es por una buena causa y una causa que pues está rindiendo sus frutos, ¿no? Es lo que necesitan venderles. Y por lo tanto, pues los ucranianos sí o sí tienen que hacer esta ofensiva. Necesitan presumir algo ante la opinión pública atlantista. Sin embargo, pues los rusos no están ajenos a esto y un signo de que esta ofensiva va en serio es que han destruido muchos depósitos muy grandes de material. Explosiones como la de Melnitsky son dantescas, la verdad es que muy preocupantes porque todo parece indicar que ahí había munición de uranio empobrecido. Incluso ya medios atlantistas están hablando de que las concentraciones de radiación en la frontera con Polonia ya se están haciendo notar. Y bueno, aquí los rusos están pegándole a las concentraciones de material, y si les están pegando estas concentraciones es porque pues están esta operación ofensiva se antoja como pues ya cercana, ¿no? En términos de tiempo. Insisto, o sea, una posibilidad que existe es que los golpes que se hayan llevado hayan sido grandes y que pues esto les obliga a los ucranianos a posponerla, que el desgaste que sufrieron en esta batalla de Bakhmut también los obliga a posponer la ofensiva. De hecho, están hablándolo abiertamente, pero esto también puede obedecer a un bulo de las autoridades ucranianas, ¿no? Hay escasez de hombres, esto sí consta, hay mucha escasez de hombres en Ucrania.
para mantener una operación ofensiva de gran envergadura, pues necesitas, al menos en los primeros momentos, tropas bien entrenadas, y gran parte de esas tropas bien entrenadas se perdieron en Bakhmut, ¿no? De hecho, hay muchos reproches del Estado Mayor estadounidense a Zelensky en este aspecto. En los papeles filtrados también parece confirmarse esto. Y bueno, entrenar a más tropas va a llevar tiempo también y va a volver a llevar dinero. Y además, una cosa es que tu ofensiva tenga un éxito inicial importante y otra es que logres mantener el ritmo de la avanzada, que tengas los vehículos de explotación en profundidad, que tengas los combustibles, las municiones para mantener la ofensiva. Y bueno, dado la distribución de las tropas en el frente, se antoja complicado que los ucranianos puedan hacer una operación muy ambiciosa. Puede suceder, no, nada es imposible en la guerra, pero se antoja complicado por lo menos con la información de la que disponemos, ¿no? Y bueno, aquí hay una consecuencia grave de esta batalla y es que la última línea defensiva ucraniana ya está expuesta. Esta línea que va desde Kramatorsk a Slaviansk y Konstantinivka, pues ya está expuesta e insisto, estas líneas se prepararon durante 8 años y si esta última línea cae, hay muy pocas localidades geográficas desde ahí hasta el Dnieper que te permitan potenciar la fuerza del ejército ucraniano. En los terrenos altos prácticamente se acaban detrás de esta línea. Los ríos son más difíciles, más fáciles de vadear. Insisto, también hasta el Dnieper, que es un río grande, es un río muy importante, pero pues es casi la mitad de Ucrania, si logran avanzar hasta allá. Y bueno, si en estas áreas fortificadas los rusos lograron abrirse paso y provocar un estrago enorme en las zonas ucranianas, ni imaginar lo que sucedería cuando ya no cuenten con estos puntos de apoyo tan fortificados durante tantos años, ¿no? Además, la crisis económica en la que el bando atlantista se está metiendo, pues está muy aguda ya. A la cuestión meramente productiva se está añadiendo una cuestión financiera, tanto por la pérdida de influencia del dólar como por la crisis que muchos bancos están sufriendo. Y bueno, esto es complicado porque Ucrania no controla la voluntad del bando atlantista por patrocinarle. Y en el momento en el que esta crisis se haga demasiado costosa para el bando atlantista, muy probablemente le dejen abandonado, ¿no? Hace unas horas, al momento en el que se está haciendo este video, se da un ataque ucraniano, una incursión cerca de Belgorod, y pues esta acción más que querer distraer el foco publicitario sobre Bakhmut, o sea, yo creo que los ucranianos no necesitan eso, porque realmente la prensa atlantista habla de lo que los ucranianos quieren, porque así conviene. La prensa atlantista, pues, evidentemente no va a hablar de la caída de Artemovsk, no va a hablar de la caída de Bakhmut o de Soledar, o lo va a mencionar escuetamente. Así que Ucrania no necesita distractores mediáticos porque sabe que la prensa aquí la tiene garantizada, pero lo que sí necesita es distraer fuerzas rusas, que los rusos manden tropas de otros sectores del frente para defender sus propias fronteras en Belgorod. Y probablemente este ataque obedezca a esto, ¿no? A que una de dos, o se perciben débiles y sienten que los rusos van a aprovechar su ímpetu y lanzar la ofensiva, o bien están buscando pues debilitar algún punto del frente para ellos lanzar la propia. El tiempo lo dirá. Pero bueno, vamos a dejar este video por aquí. Agradezco mucho la atención si llegaron hasta acá. No olviden compartir el contenido, darle like. Recuerden que estamos en Geopolítica para Tercermundistas. Voy a dejar los enlaces aquí. Este video pues también se muestra como colaboración con los camaradas de Guerra Total también, a quienes mandamos un saludo. Y evidentemente pues también lo voy a colgar en mis redes sociales personales para promocionar el curso de Historia de Rusia que voy a impartir en la isla de Minerva. Por si alguno de ustedes quiere apoyarnos de esa manera, pues será más que bienvenido. No lo pospondré más. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho. Pásenla genial.